Fondo. Vale. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver. Vamos a hacer un análisis de las elecciones catalanas. Como tú bien sabrás, se ha hecho no uno, sino 1 millón de análisis de las elecciones catalanas. Pero esta vez nos vamos a la periferia, afuera de donde se hacen los análisis chachi guay, donde están los que analizan lo que pasa fuera. Es decir, nos vamos a Cataluña para analizar las elecciones catalanas. Al fin y al cabo, soy la periferia, ¿no? Porque Exactamente, ya lo sabrás. periferia, periferia. Pues dime. Sí, a ver, tiene gracia. No sé si voy a decir muchas cosas diferentes. Voy a tratar de decirlas porque, bueno, estamos rodeados de medios, en general de medios de carácter estatal, por decirlo de alguna manera, estatal en el sentido del conjunto del territorio del Estado, con opinadores y opinadoras que sabemos que saben de todo y pueden hablar de cualquier cosa y, por supuesto, también de cualquier territorio con conocimiento de causa. Y bueno, y entonces pues yo tenía preparado para un poquito más tarde, pero lo puedo decir ahora. En poco tiempo hemos tenido 3 elecciones territoriales, la de Galicia, la de Euskadi y la de Cataluña, pues que lo que nos demuestran es que este estado en el cual vivimos, llamado España, es bastante, muchísimo, bastante más plural, permítasme la expresión, que lo que alguna de esta gente nos dice, desde los propios informativos a, sobre todo, estos debates y estas tertulias, porque en general, al final, eh, digamos, la tendencia es reducir todo a, a conceptos binarios, ¿no? Sí. Es decir, al concepto binario PSOE-PP o PP-PSOE, como se quiera, depende del gusto de cada opinador, al concepto binario independentismo-constitucionalismo, en el caso de Cataluña, y bueno, y a otra izquierda-derecha y otra serie de conceptos binarios. Y resulta que, bueno, la interpretación que tiene la ciudadanía de todo esto no es exactamente esa, ¿eh? Y por eso, cuando le dejas que vote, que coja una papeleta, pues hace cosas raras, ¿no? Para esta gente que nos ilumina cada día con sus análisis. Entonces, ¿qué primera cosa yo diría de aquí, de lo que se escucha mayoritariamente? Hay gente que no lo hace, por suerte, 3 o 4. Pero de lo que se dice mayoritariamente, pues yo creo que estas elecciones ni desactivan el independentismo, porque el independentismo sigue ahí. Otra cosa es que, evidentemente, a nivel de fuerzas políticas y tal, haya perdido fuerzas. En todo caso, quizás estemos ante el final de lo que en su día se llamó el procés, eso podría aceptarlo. Pero no del Ni, independentismo. ¿eh? Pero no del Perdón. Pero independentismo. no del independentismo. Yo creo que, luego entraré, yo creo que hay una parte muy importante del independentismo que se ha abstenido, ¿eh? Y que en cambio sigue ahí. Y que se ha abstenido, ¿por qué? Porque está decepcionado de los partidos que de alguna manera están asumiendo esa bandera del independentismo y cómo lo están haciendo. Dado que ahora tocamos esto, y aunque lo tenía preparado para otro momento, lo coloco aquí. Ya sé que no te gustan los números, pero estos son bastante apabullantes. Participación en estas elecciones, 58% de la población. Participación en las elecciones del 2017, 81%. Participación en el 2015, 77%. Participación en el 2012, 70%. Y, evidentemente, son las elecciones de 2015, 2017, etcétera, las que dan
la victoria, por así llamarlo, o la mayor representatividad, la victoria como tal, yo creo que no existe, a aquellos partidos que se presentan en representación o que llevan entre sus reivindicaciones el tema de la independencia de Cataluña, ¿no? Esa tendencia empezó a bajar a partir en las elecciones de 2021, donde se quedó solamente en el 52%, ahora ha subido a un 58%, pero precisamente no ha subido en los territorios donde generalmente el voto se concentra en opciones de este tipo, nacionalistas o independentistas, ¿no? Sino que el aumento de voto se ha producido en Barcelona y sus alrededores, o podríamos decirlo en las grandes ciudades, ¿eh? Por tanto, está claro que el independentismo como tal, social, está pasando por un momento de reflexión o de no sentirse cómodo con la gente que le representa, y eso pues fundamentalmente lo ha pagado Esquerra Republicana, como entraremos después, pero no solamente Esquerra Republicana en la CUP, pero no únicamente, ¿no? Sino que también se ha visto a nivel de votación. Y decía, la segunda cosa, que tampoco es cierta, de las que se suelen decir así alegremente, ha ganado el constitucionalismo. Bueno, pues tampoco ha ganado el constitucionalismo desde mi punto de vista, porque yo dudo totalmente del constitucionalismo de Vox y dudo en buena medida del constitucionalismo del PP, prueba evidente que no renuevan el Tribunal Constitucional. Por tanto, estas suelen ser dos falacias que se cuelan en la mayoría de los programas de las grandes cadenas, etcétera, y de las grandes cadenas de televisión, de radio, etcétera, como un tema fácil, ¿no? Y una cosa es lo que a estas buenas personas les pida al cuerpo, y otra cosa es exactamente cuál es la realidad. Es decir, la única... y evidentemente dentro del constitucionalismo pues meten a una serie de partidos y a una serie de votos que yo dudo realmente que lo sean, ¿no? en sí misma, en cuanto a defensa absoluta de la Constitución española, con todo lo que ello significa, con la aceptación de las autonomías, de las nacionalidades, con la aceptación de la renovación del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces no se ha producido ninguna de estas dos cosas, ¿eh? Y lo que no puede ser es que todos sean, aparentemente todas las elecciones sean finales, ¿no? Es decir, hemos entrado ya en un rollo del espectáculo ese del que yo hablo y de que antes que yo pues hablaron ya los situacionistas en los años 60, ¿no? De la sociedad del espectáculo y por tanto de la política del espectáculo, y parece que cada proceso electoral es una especie de final y ahí empieza y se acaba no sé qué mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso no se ha producido en Cataluña y en general no se está produciendo en el Estado español en las elecciones últimas que llevamos, ¿no? Si te parece, analizo un poquito los pros y contras de los partidos que han obtenido representación, o por qué yo creo que la han obtenido, ¿te parece? ¿O queda un poco? Me parece bien como tú quieras hacerlo. Vale, bueno, pues es un poco por entrar, ¿no?, en el tema. Un poco más que sobre criterios generales y hablar de Feijóo y hablar de Sánchez y todo este tipo de cosas que creo que aquí tienen poco que ver, ¿no? La victoria del PSC o ese aumento de 9 diputados del PSC para mí tiene fundamentalmente tres criterios, ¿no? o tres factores fundamentales. Por un lado, el que el PSC se convirtió o se ha convertido en la opción posibilista de una parte de la gente que vive en Cataluña, que no es favorable al proceso independentista, pero que sí sería favorable a más elementos de autogobierno, etcétera, etcétera, a un pacto con el Estado, a unas relaciones más fluidas, etcétera. Y por tanto ahí, pues evidentemente las actuaciones del gobierno central
se ven de alguna manera reflejadas, ¿no? Aparte de, digamos, la figura de ella, cómo se ha planteado la campaña, digamos, ese político tranquilo que viene a hablar fundamentalmente de cosas que hay que hacer y tal, aunque algunas de ellas para mí sean aberrantes, pero bueno, está ahí, ¿no? Y luego, evidentemente, es un voto favorable a la amnistía, está claro. Yo creo que el PSC recoge en buena medida el voto de la gente que no siendo independentista sí está por el tema de los indultos y la amnistía. Hay una cosa muy importante en el voto que ha recibido el PSC, que yo no sé si lo habéis comentado, que es que de las 21 ciudades más pobladas de Cataluña, el PSC gana en todas menos en 3. Sí. Solamente, o sea, de las 21 más pobladas, solamente no gana, o sea, no es primera fuerza, en Girona, en Sant Cugat y en Manresa. Es, por tanto, primera fuerza en Barcelona, en Hospitalet, en Sabadell, en Terrassa, en Mataró, etcétera, en todas las grandes ciudades, en todas las principales ciudades de esas 21 ciudades más pobladas de Cataluña. Con lo cual está claro que, y cuando se hace el mapa y se tiñe de colores, etcétera, está claro que el voto del Partido Socialista ha sido un voto fundamentalmente ciudadano, por decirlo de alguna manera, es decir, urbano, y luego ha sido un voto en las zonas más, digamos, más industriales, con más servicios, etcétera, todo este tema. Hay que decir que el voto en Cataluña, como en otras partes, bueno, como nos pasaba cuando hablábamos de Lugo y Ourense en el caso de Galicia, por poner un ejemplo, o de Áraba en el caso del País Vasco, no es exactamente igual o no es proporcional en todas las provincias. Y hay fundamentalmente dos provincias que están... que son Lleida y Girona, que están, digamos, aumentada su representación, ¿no? para que por el tema poblacional no quedaran en inferioridad, y evidentemente ahí no gana el PSC. Es decir, que si lo que quiero decir con esto es que si los resultados del PSC los trasladáramos a número de personas que les han votado y se hiciera una cuestión directa, ¿no? No ley de ON ni estos procesos que se den de alguna manera para que algunos territorios no queden subrepresentados, pues sí, esa victoria hubiera sido aún mayor. Es lo que quiero explicar. El caso de Junts, que ha ganado 3, se ha plantado en 35 y se ha plantado como cabecera de los partidos independentistas. En las anteriores fue segundo. Entonces, bueno, hay que considerar que han sido aciertos de Junts 2 o 3 cosas. Una, salirse del gobierno. En su momento parecía, del gobierno catalán me refiero, en su momento parecía que era una absoluta locura, pero eso les ha permitido estar durante 3 años, digamos que haciendo oposición y no responsabilizándose de lo que pasaba en Cataluña. Y lo digo porque luego hablaré de que Esquerra sí que ha sufrido ese desgaste de un gobierno en solitario. Y amplificar su papel en la negociación en la negociación con el PSOE, que amplificarlo y magnificarlo en el sentido de que muchos medios en Cataluña, especialmente medios afines a Junts, han planteado este asunto como una negociación entre Junts y el Estado, ¿no? Ya sabemos que el Estado son muchas más cosas y Junts también lo sabe, que el Estado son muchas más cosas, si no, no tendrían gente en el exilio. Pero eso se ha vendido de esa manera, ¿no? Con lo cual, frente a los sectores, digamos, más irredentistas, del independentismo ha quedado como, de alguna manera, el partido que le metía caña al Estado y le obligaba a hacer determinadas cosas, ¿no? A llegar a determinados pactos. Y, por último, en tercer lugar, yo creo que Junts ha recogido una parte del independentismo disperso, descontento en general, pero que en vez de quedarse en casa ha decidido ir a votar, ¿no?
y yo creo que Junts se ha llevado buena parte de los votos que en otro momento había podido tener la CUP. No hablo de personas sociológicamente de la CUP, ¿no? Sino que la CUP también había recibido y Esquerra, pues votos de gente que está en el independentismo que no es de un determinado partido y que en su momento opta por aquel que cree que puede representar mejor esta tendencia o esta opción, ¿no? Yo creo que Puigdemont ha conseguido en la campaña situarse como el voto útil, ¿no? Y más que Junts, es decir, exactamente Puigdemont, porque probablemente la campaña de Junts ha sido la campaña más personalista junto con la de Illa, ¿no? Perdón, Didi. No, solo decía sí. Vale, en el caso de Esquerra, que ha perdido 13. Y de 33 ha pasado a 20. Yo creo que fundamentalmente lo que ha penalizado a Esquerra ha sido su gestión en el gobierno de la Generalitat de Cataluña, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque yo creo que Aragonés, que le puede haber puesto a esto buena voluntad y cosas por el estilo, se ha equivocado mucho en los equipos que ha formado, ¿no? Y los equipos que ha formado, especialmente en sectores, es decir, en sectores muy sensibles, como pueden ser educación o sanidad, han sido un auténtico desastre o bastante desastre. De hecho, los ha tenido que cambiar, a pesar de que los ha mantenido durante excesivo tiempo cuando los trabajadores y trabajadoras de estos sectores y la gente que recibe como padres, como madres, como usuarios, como pacientes, etcétera, pues estas cosas, es decir, o la sanidad o la educación, ya llevaban bastantes quejas, ¿no? En segundo lugar, evidentemente, por el hecho de gobernar en solitario. Gobernar en solitario era un intento de que no fuera el PSC quien gobernara. Como sabéis, Junts en su momento le dio el apoyo, pero luego se salió. Y eso le ha hecho pues tener muchas dificultades para hacer presupuestos, tener que hacer acuerdos a una banda y a otra, es decir, dar una impresión de gobierno, digamos, poco fiable, poco estable y tal. Y luego yo creo que se han cometido errores de fondo en las campañas y en las intervenciones del propio Aragonés. Es decir, venir a estas alturas, sobre todo si quieres captar otro tipo de base, ¿no? Porque supuestamente Esquerra Republicana es de los partidos independentistas, es el que más claramente se había planteado eso de ampliar la base y buscar otros sectores que no necesariamente fueran independentistas, pero que podrían estar de acuerdo con una cierta gestión de izquierdas, vamos a decirlo así, o progresista. Claro, que este hombre se presente a los debates diciendo que ha revertido los recortes, pues es una cosa muy dura, ¿no? Porque ni salen los números por un lado, y además si los números, es decir, que tú en 2024 tienes un presupuesto superior al del 2012, pues es muy poquita cosa. Pero si luego los desgranas y te das cuenta a dónde van a parar buena parte de esos presupuestos, pues evidentemente no tiene nada que ver con revertir esos recortes, sobre todo en el aspecto más social, ¿no? El PP, que ha ganado 12 y que es la alegría de la huerta, como habéis visto. Bien, yo quisiera bajar un poco los humos, en el sentido, ¿qué cosas positivas? Bueno, pues al final que Feijóo se ha tenido que tragar al señor Fernández, que no le gustaba nada y que él quería poner ahí a la Dolors Montserrat, y al final han tenido que ver que eso no era una buena opción. Por tanto, volvemos a estar como en otros casos donde el PP también obtiene buenos resultados, con figuras que de alguna manera también arrastran porque no se las ve exactamente como figuras que forman parte de la estructura más profunda del Partido Popular, ¿no? En segundo lugar, evidentemente, el PP es quien recoge el voto de Ciudadanos, fundamentalmente.
sobre todo, y especialmente el voto de los sectores de Ciudadanos más, menos progresistas, por decirlo de alguna manera. Y luego, desinflando un poquito el globo, hay que decir que esos 15 diputadas del PP son menos que los que sacó en su momento Alicia Sánchez Camacho, por no irme más lejos. Es decir, que vale que el PP salía de 3, que es un resultado que no tiene ningún sentido en Cataluña y que en realidad es un resultado ganado a pulso por el señor Rajoy, pero que nunca reconocerán, y su aplicación del 155, y que ahora vuelven a una cierta normalidad, pero no sirve, evidentemente no sirve para nada para plantear que eso es una tendencia a nivel general en el Estado y que el PP va... por cierto, que han salido recientes encuestas del CIS, a pesar de la cocina o no cocina, parece que no levantan bien las cosas, ¿no? Pero en todo caso... Es decir, que el PP ha estado siempre alrededor, excepto... Claro. Alrededor de esas cifras de ahora. Exactamente. El PP en Cataluña ha estado entre un máximo de 18-20 y el mínimo de 3, evidentemente, pero normalmente entre 10, 14, 12, 15, etcétera, ¿no? La excepción es lo de 3. Efectivamente, la excepción es lo de 3, y eso se produjo pues en las elecciones del 2021, después de todo lo que había pasado en 2017 con el tema del 1 de octubre, la aplicación del 155 y tal, y ahí evidentemente quien recibió fue el PP. Y además, como existían otras opciones a votar, eso permitió a Ciudadanos seguir manteniendo una cierta representatividad, y por otro lado a que Vox entrara, ¿no? Pues ahí está. Vox ha obtenido 11, sigue igual. Cosas interesantes a decir, pues que ha sido una campaña potente de Vox, potente en el sentido de que evidentemente Garriga es uno de los hombres fuertes en estos momentos de Abascal, y Abascal se ha volcado, y yo creo que el partido se ha volcado. No consiguen el sorpaso sobre el PP, que era su intención, seguir manteniéndose como primera fuerza a la derecha o a la extrema derecha, y se han quedado más o menos como estaban, que no deja de tener su mérito en una situación en la que había como mucha tendencia o mucha posible tendencia al voto útil. Els comuns de Jessica Albiach, yo creo que han perdido 2, han pasado de 8 a 6. Yo creo que han perdido, en mi análisis, han perdido fundamentalmente por 2 temas. Uno, el voto útil. Yo creo que una parte del voto que en otros momentos más así había ido a parar a Comuns, en este caso se ha desplazado hacia el PSC, buscando esa idea del voto útil, a ver si de alguna manera se rompe con la hegemonía de los partidos independentistas, etcétera, etcétera. Y yo creo que está claro que su posición es relativamente fuerte, o más o menos en la provincia de Barcelona, pero nuevamente vuelven a perder todo lo que habían obtenido en otras provincias de Cataluña, en otras circunscripciones. Y aquí sí que hay un cierto desgaste, el mismo que yo creo que en general está recibiendo la izquierda del PSOE, ¿no? Como ha tenido Sumar, etcétera. Hay un cierto desgaste que yo creo que tiene mucho que ver con la diferencia que existe entre los programas y las cosas que se dicen y luego las cosas que se hacen, ¿no? Y entonces hay una parte, digamos, del voto que podría ser más radical dentro de este espacio, que yo creo que se ha ido a la abstención. La CUP con Laia Estrada pues ha perdido 5, ha pasado de 9 a 4. Yo opino que aquí lo que les ha penalizado ha sido, en primer lugar, ese voto útil. Es decir, la CUP en las anteriores elecciones había recibido voto que no era
realmente un voto de izquierda radical y además independentista, sino que era también voto de gente que pensaba pues que bueno, si está en la CUP apretará y serán potentes en determinadas cosas y demás, que ahora mismo pues se puede haber ido a Puigdemont o se puede haber ido a casa. Y luego creo que las elecciones les han venido en un momento en que esta formación política estaba haciendo una reflexión interna de la cual no se ha acabado y que evidentemente ahora será mucho más densa y mucho más potente con respecto a los resultados, y es un poco esa contradicción entre que tratan de superar y que en principio teóricamente se plantea así entre las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones nacionales, ¿no? Pero en mi opinión, yo creo que en opinión de bastante gente por los resultados, en estos últimos 3, 4 años, tanto a nivel de Congreso del Estado como a nivel de Parlamento, eso no ha quedado demostrado así, ¿eh? Y evidentemente los temas digamos, del ámbito independentista o del ámbito nacional han predominado sobre los temas de ámbito social o los aspectos de ámbito social y reivindicativo. Y por último, Alianza Catalana con sus 2 no tenía nada, no se había presentado anteriormente, por tanto ha ganado 2, los ha ganado en Girona y en Lleida, que en principio son circunscripciones entre comillas dopadas. Pero bueno, ha obtenido más de un 3, como hay 3 con algo del total de los votos. No ha podido sacar ni en Barcelona ni en Tarragona, donde la obtención de un diputado o diputada es más cara. Y bueno, qué decir, ya hablamos en el anterior programa. Yo creo que Sílvia Orriols y Alianza Catalana recoge un sustrato del nacionalismo catalán que estaba ahí. Que se notaba. Es decir, hemos asistido desde declaraciones de la señora de Pujol a la señora Ferrusola, al propio Pujol, a otra gente en su momento de Convergencia y de Unió, posteriormente de Junts. Si recordáis, yo aquí hablé en un programa de alcaldes del Maresma en contra por una mayor penalización de determinados inmigrantes que hurtaban o que cometían delitos, etcétera. Es decir, todo eso estaba ahí. Hay que decir, y lo repito nuevamente, que esta señora es alcaldesa de Ripoll y que a partir de ahí ha tenido un altavoz, entre otras cosas, gracias a la abstención de Junts, que si Junts se hubiera juntado con el resto de partidos, eso no hubiera pasado. Y bueno, eso está ahí. Evidentemente no es un tema agradable, pero sí recoge una determinada realidad. Y las realidades a veces mejor que aparezcan, que no que estén bajo palio, ¿no? Es decir, que bueno, pues hay una parte de la sociedad catalana que es xenófoba, clarísimamente, y una parte de esa sociedad catalana que es xenófoba es además pro-española, y otra parte pues es pro-independentista. Y bueno, ahí la tenemos. Bueno, a quien le cuesta sí, mucho dime. aceptar. ¿Perdón? Que hay quien le cuesta mucho aceptar que el independentismo puede tener esas tendencias, ¿no? Sí. Tendencias de extrema derecha. Ya no hablamos de Junts, que es un partido claramente de derechas, por muy independentista que sea, pero extrema derecha independentista, hay quien no lo acepta. Dicen que eso no es independentismo, que es otra cosa, pero en fin, pero no. Bueno, pero esta señora, yo no sé si se ha cubierto con un manto y todo eso. Es decir, saca menos la estelada que los independentistas y la mezcla con la cruz de Sant Jordi. Cantan la señera en vez del Segadós o en paralelo al Segadós y todo este tipo de cosas. Es decir, se parecen mucho a lo que es el Frente Nacional en Francia, y nadie diría que el Frente Nacional no es nacionalista. Es decir, es un independiente. Ella lo explica muy claramente. Ella dice,
¿Por qué quiero la independencia de Cataluña? Pues la quiero, entre otras cosas, porque eso nos permite poner nuestras fronteras y vamos a controlar nuestras fronteras de la inmigración. Es decir, es fundamentalmente una opción xenófoba que en un momento dado se plantea, pues tal y como está el gobierno en estos momentos a nivel estatal, eso no lo van a hacer. Europa tampoco en principio, ya veremos, no nos lo va a permitir en un sentido duro de la expresión, y entonces pues lo hacemos aquí en nuestra casa, ¿no? Y bueno, es así, es así. Es decir, eso está ahí. Nosotros no le podemos decir a alguien que eso no es una cosa con la que se quiere identificar. Hasta ahora sí existía un concepto, digamos, del independentismo catalán, quizás necesariamente así romántico en el sentido de que había sectores, ¿no?, que de alguna manera recogía Esquerra Republicana y la CUP, que eran socialmente progresistas y en algunos casos con una importante radicalidad anticapitalista, pero evidentemente en el independentismo existían otras gentes. Vale. Y bueno, y esas gentes están ahí y ahora de momento han encontrado, aunque yo creo que Junts tiene una buena parte de esta gente, quizás no en posiciones tan radicales, pero vuelvo a repetir que, bueno, que hay alcaldes y alcaldesas de Junts que de vez en cuando han tenido algunas intervenciones bastante peligrosas sobre el tema de la inmigración y demás, ¿no? Hemos escuchado muchas veces a gente desde el independentismo defender una Cataluña cristiana de raíces cristiano-europeas, etcétera, y bueno, pues esta señora también lo recoge. Entonces, para ella, pues que haya mezquitas le parece que es una cosa que no se puede permitir. Y bueno, y ahí tiene. Solamente ha ganado en 2 poblaciones, una relativamente grande que es Ripoll y otro pequeño ayuntamiento alrededor que se llama Las Llosas, pero ha ido desgranando una serie de votos que le han permitido tener estos 2 diputados, diputadas. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Muy bien. Cuando te parezca, hacemos una pequeña pausa si quieres separar, aunque sigamos con el mismo. Sí, vale, pues si te parece hacemos una pausa aquí y sigo un poco con el post. Vale, pues vamos a parar. Pues seguimos con Emili Cortavitarte en Es lo que hay y vamos a seguir viendo qué reflexiones más Sí, añadimos. quería entrar porque el tema de la visión centralista más o menos ya la he tocado anteriormente. Eh, También por encima un poco eso, las diferencias que ha habido en los procesos en Galicia, en Euskadi y en Cataluña, y por tanto lo que eso nos muestra de diferencias y de pluralidad dentro del Estado español y por tanto que yo creo que impiden una visión reduccionista, ¿no? Pasa que hay gente que no está dispuesta a dejarla y que ya le gustaría pues que el conjunto de la representación en el Congreso y en el Senado estuviera marcada por 2 partidos, o 3 como mucho, si 2 de ellos son de derecha y extrema derecha, ¿no? Pero esa no es la realidad y la realidad es muy otra, como nos han demostrado esos 3 procesos electorales, ¿no? Voy a entrar ahora un poquito en un tema que no me apasiona demasiado por las alturas en las que estamos, pero que ahora mismo es la comidilla y quería entrar, ¿no?, sobre el tema de los pactos o los posibles pactos. En primer lugar, quiero decir que yo creo que no se va a producir ningún pacto antes y me parece que es lógico, antes de las elecciones europeas, ¿no? Claro. Que ahora mismo hay 3 factores fundamentales para que determinadas cosas vayan aquí mucho más lentas, al margen de que tienen tiempo para hacerlo, ¿no? Y que evidentemente se sale de una contienda electoral en la que se han dicho muchas cosas y se ha actuado de maneras... No ha sido una contienda
digamos, muy sucia, ni muy bronca, ni estas cosas, porque no suele ser así aquí, pero sí, evidentemente, hay algunas organizaciones perjudicadas y que algunas de ellas cumplen un papel fundamental, como sería sobre todo Esquerra Republicana, ¿no? Esquerra Republicana, como bien sabéis, Aragonés ha dimitido de todos sus cargos y por tanto se tiene que, aparte bueno, de la reflexión sobre lo que ha pasado, sobre su actuación de gobierno y todo lo demás, pues habrá nuevos liderazgos que vamos a ver si quién asume esos nuevos liderazgos, ¿eh? Y bueno, parece que está cantado, pero vamos a verlo. Y evidentemente yo creo que Esquerra Republicana, hasta que no afronte las elecciones europeas y se recomponga, no va a entrar en ninguna dinámica de este tipo. Lo mismo que creo que puede pasar con la CUP, ¿eh? Y por tanto son dos agentes, la CUP un agente, digamos, menor por su representatividad, que ahora mismo están en una situación que no pasa por ponerse, vamos, que sí, que seguramente que hablarán y todo este tipo de cosas y participarán en reuniones, pero que bastante tienen en su casa, ¿no? En segundo lugar, creo que la opción de unas nuevas elecciones solamente favorece ahora mismo a Puigdemont y a Junts, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que el resto va a hacer todo lo posible porque no se produzcan. Y todo lo posible porque no se produzcan no necesariamente significa que formes parte de un pacto de gobierno, sino también puedes formar parte de una abstención o de facilitar el proceso, ¿no? Quieres decir Porque, que, sí, perdona, que Esquerra sí, tiene varias salidas. No necesariamente estar en un tripartito en el gobierno, claro, pero sí sí, permitir que se forme ese gobierno y después estar en la oposición al mismo claro, gobierno que se ha formado. claro. Pues una Sí, posibilidad, o dos. sí. Sí, yo quería, sí, iba a entrar un poco en los números para que la gente, ya sé que los números quedan un poco así, solo daré el número final, ¿no? Es decir, la coalición que francamente supera todos los registros y supera esa cifra de 68 para tener la mayoría es PSC y Junts, pero evidentemente es una coalición que no se va a producir, ¿eh? Sí. Eh, sobre todo, sobre todo no se va a producir, creo que por parte de Junts, porque evidentemente es el fin de Puigdemont. Puigdemont entró en esta campaña diciendo que que él quería ser presidente de nuevo y que si no lo era, pues iba a retirar de la política. Evidentemente, si se hace un gobierno PSC-Junts en el cual PSC tiene la mayoría y por tanto podría demandar la presidencia y demás. Bueno, no sé si hay una rotación, pero todo ello me parece tremendamente complicado, ¿no? Incluso lo que han Sí, apuntado algunos, perdona, que Junts condicione la gobernabilidad en Madrid si no me dejas ser presidente en sí. Cataluña, podría ser un Bueno, chantaje. ese es un tema en el que de momento, por lo que veo, tanto el PSC como el PSOE le están diciendo claramente que esa decisión se va a tomar en Cataluña. Y yo diría más, yo diría que Junts lo tenía mejor hace un tiempo, hace unos meses. A ver, Pero si nos creemos si nos creemos las actuales encuestas, y no únicamente la del CIS, ahora mismo la mayoría de encuestas que están apareciendo de ámbito estatal le dan mayoría al PSOE. Entonces, eh, una ruptura del actual, o sea, Junts puede amenazar, pero el tema está chungo, porque yo creo que todo el tema de la tramitación de la ley de amnistía, una vez que ahora ya vuelve al Parlamento y todo esto, bueno, al Congreso, requiere su tiempo.
Y esos tiempos van a coincidir en parte con todo el proceso de constitución del gobierno en Cataluña. Ahora vamos a imaginar que Junts se cabrea y que deja de apoyar al gobierno central y decae la ley de amnistía. Pues no lo sé, ¿no? No sé si eso es un buen negocio. Claro. ¿Puede jugar a llegar a que salga la ley de amnistía y luego salirse del negocio? Bueno, puede hacerlo, pero eso suele tener sus costes posteriormente. Y además puede tener sus costes con un partido, en este caso el Partido Socialista, que quizás, y sobre todo depende cómo le vayan las europeas, a lo mejor se encuentra con las fuerzas suficientes para hasta tener una mejor postura que la que tiene actualmente, ¿no? El problema podría ser de sus socios o socias, pero bueno, volveríamos a estar en una situación. Claro, es decir, Puigdemont tiene que decir determinadas cosas porque si no, lo que tiene que hacer es retirarse. Y yo me imagino que no tiene ganas de retirarse, sobre todo una vez que ha superado a Esquerra Republicana y que tiene ganas de intentar hacer algo, pero ese algo que quiere hacer es muy difícil. Pero yo no me veo a Puigdemont, habiendo sido presidente de la Generalitat, con toda Claro, su trayectoria en efectivamente, el exilio, sentado en un claro. banco cualquiera de la No, oposición. evidentemente él ha dicho que es presidente o nada. Nada. Entonces, la opción PSC-Junts sería una opción con ella y sin él. Y eso pues es complicado. Ahora mismo es complicado, pero bueno, va a pasar, tenemos mes y pico para que se fraguen todas estas cosas, ¿no? Segunda opción, PSC más Esquerra más Comuns, 68. Evidentemente ahora mismo Esquerra no está por formar parte de, yo creo que no están, no sé, vamos a ver, pero yo creo que no están por formar parte de ese tripartito. Y además, en la experiencia anterior de tripartito, precisamente a Esquerra no le fue bien, es decir, fue penalizada posteriormente y luego ya poco a poco se recuperó. Voy numéricamente, la opción Junts más Esquerra más CUP quedarían 59, pues es complicadísima también, ¿no? Porque después del tipo de campaña que ha hecho Junts con respecto a Esquerra, y yo creo que ahora mismo Aragonés lo dijo claramente, lo que pasa que Aragonés ahora es base, digamos, de Esquerra y los nuevos organismos de Esquerra tienen que discutir este tema, pero yo creo que ahora mismo Esquerra no tiene ningún interés en entrar a formar parte de un gobierno, ¿no? Porque ha tenido una experiencia y porque es Guatemala y Guatepeor. Es decir, si lo hace con PSC y Comuns es probable que pierda una parte de la base independentista y si lo hace con Junts y tiene que estar de segundo plato de Junts, pues bueno, y yo creo que la CUP tampoco va a entrar en esto porque en principio han planteado que no tienen muchas ganas de dar apoyo a Junts por las políticas que Junts tiene para Cataluña, ¿no? Las políticas sociales, económicas y demás. ¿Eso significa que no tiene por qué haber gobierno? Pues puede ser, pero hay otras opciones. Las otras opciones pasan por hacer determinadas alianzas que tengan menos votos y por tener en el momento de la investidura abstenciones suficientes para que ese gobierno pueda tirar para adelante y posteriormente alianzas para aspectos como... Coyunturales para... Sí, aspectos coyunturales, porque personalmente pienso que a la mayoría no le interesa una repetición de elecciones. A la mayoría por la situación en la que han quedado. Entonces creo que eso va a ser un elemento que va a estar ahí, ¿no? Que va a estar en ese proceso. Pero evidentemente, bueno, hay otros factores, ¿no? que están en el aire y que vamos a ver cómo pueden evolucionar. Ya digo que yo creo que ahora mismo hablar de pactos es
y hablar de pactos y sobre todo ligar los pactos a declaraciones personales de una gente que dice no sé qué y la otra. Eso es muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque, no sé, puedo poner un ejemplo, es decir, Feijóo, por ejemplo, hace declaraciones diciendo que el independentismo está acabado y su representante aquí, pues Fernández, dice que no está acabado y que además quien le está ayudando es el, el Partido Socialista o al revés, ¿no? Es decir, que si nos vamos a basar en determinadas declaraciones y demás, a mí me parece que eso es muy poco serio, ¿no? Y yo creo que si ahora se va a entrar y más tal y como es en general la política catalana, se va a entrar en un proceso de conversaciones discretas, de pulsar determinadas cosas y bueno, y probablemente después de las elecciones europeas empecemos a ver alguna cosa más o menos clara, ¿no? Pero ya digo, yo creo que las amenazas de Puigdemont son un poco amenazas en el aire. Estoy de acuerdo. Porque se le pueden venir muy, muy, muy en contra. Bueno, no tenemos muchos más minutos. Yo te pediría que remataras como quisieras, pero a lo mejor es mejor No, bueno, ya lo has hecho antes. Está todo en el aire sí, hasta después del 9 de junio. La mesa se constituye en el Parlamento el día 10, creo, de sí, junio. Ahí sí, podíamos ver algunas cosas, porque sí, puede haber un presidente de la mesa de Esquerra, por ejemplo, a cambio de otras cosas. Ya hay gente evidente. analistas que apuntan por ahí, pero todo eso es locubrar y cada uno según su punto de vista. Pero Sí, sí, sí. Mi reflexión fundamental, porque yo creo que eso nos va a dar tiempo a hablarlo y demás, a pesar de que digamos, esta periodismo espectáculo que se hace va a estar con esto durante meses, bueno, es que hay que dejar que eso macere, ¿no? Y entonces, pues vuelvo a repetir, yo estoy en completo desacuerdo con que se haya desactivado completamente el independentismo y estoy en completo desacuerdo con que han ganado las opciones constitucionalistas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando el independentismo tenía el 52% de los votos, además con mayor participación, a gente, digamos, que analizábamos la situación nos parecía que eso no es una diferencia sustancial, tampoco lo es en la actualidad y menos con el nivel de votación, con el nivel de participación que se ha dado. Entonces, yo creo que prácticamente nadie ha entrado en el abstencionismo que ha habido en estas elecciones, ni cómo se ha repartido el voto, y a mí me parece que eso es, desde el punto de vista del análisis político, es un error. Por tanto, ahí tenemos un 48% o 46, perdón, 42% de durmientes, que algunos y algunas serán abstencionistas por ideología y que otros son abstencionistas por precariedad, pero que otros son abstencionistas porque en estos momentos no encuentran en el mercado político su opción, ¿no? Y que eso puede cambiar sustancialmente. Acordaros cuando aquí hablábamos de que hay un 40% de indecisos, pues a lo mejor de ese 40% de indecisos se han ido todos a la abstención, o una inmensa mayoría. Y eso significa que no tienes, que no tienes, ya sé que esto va a funcionar porque así es el sistema político del cual nos dota el liberalismo y el capitalismo, pero significa que no estás bien, que ninguno está exactamente bien asentado, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. una cuestión. Hay quien hace diferencia entre que sí que se ha acabado el proceso, no Sí. el independentismo, y que el independentismo sigue, pero que el proceso no. Es decir, ¿tú haces alguna diferencia entre
Sí, más o menos lo he dicho anteriormente. O sea, yo creo Bien, que el independentismo es una posición más firme a favor de la independencia de Cataluña por los motivos X que sean en cada caso. Y el procés era una manera de llegar a este objetivo que yo creo que evidentemente está acabada como tal, ¿no? Es decir, si entendemos el procés por el mecanismo, digamos, el político que inicia el señor Mas en el 2012, yo diría que eso está de alguna manera finiquitado y que ha ido a la baja, ¿no? Es decir, tuvo un momento álgido en el 2017 y posteriormente por determinados motivos, entre otros evidentemente de la represión, pues ha ido a la baja. Yo creo que ahora mismo el independentismo también debe explorar otros modelos, ¿no? Porque, bueno, pues una de las cosas que no ha podido ser y que es normal que no haya podido ser porque existe esa pluralidad ha sido lo de la unidad del independentismo. Cada vez que se ha intentado, pues ha sido un fracaso, tanto electoralmente porque la gente tiene más colores, que no solamente uno, como a nivel de entendimiento entre las diferentes ramas del independentismo y sus aspectos de intervención social, económica, etcétera, ¿no? Y yo a ese nivel creo que eso que se inició en 2012 sí que de alguna manera está finiquitado, pero de la misma manera te diría que desde el punto de vista de Cataluña está finiquitada la idea supuestamente constitucionalista de acabar con todo esto, a pesar de que siga, ¿no? Y a pesar de que tengamos ahí que el señor García Castellón pues llama a declarar en videoconferencia a toda una serie de personas implicadas en el tsunami el 22 de mayo. Mira usted qué casualidad, ¿no? Es decir, para ponerlo fácil. bien. Entonces, todo eso no ha acabado. O sea, todo eso ha acabado en el sentido de que siguen habiendo estamentos del Estado que tienen una determinada posición, pero es evidente que la llegada del Partido Socialista y de Podemos y de Sumar al gobierno ha cambiado una serie de paradigmas con respecto a cómo se trataba al independentismo catalán. También eso es cierto. Bien, sí que tenemos que acabar. Lo dejamos aquí Vale, muy y bien. la semana que viene volvemos a hablar, ¿vale? De acuerdo, pues un abrazo. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Salud. Chao.